El sagrado milagro revelado. ¿Por qué Jesús llamó a Zaqueo para una transformación inesperada, en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando las calles de Jerusalén aún resonaban con ecos de profecías antiguas? En la bulliciosa ciudad de Jericó, un recaudador de impuestos llamado Zaqueo ocupaba un lugar singular en el desdén popular. Pequeño de estatura, su presencia se perdía entre las multitudes, pero su cargo como colaborador de los romanos lo había elevado a una posada de riqueza que, sin embargo, lo mantenía tácitamente solo. La gente murmuraba a sus espaldas, viéndolo como un traidor, un ladrón que había elegido el oro sobre la lealtad a su pueblo y a Dios. Cada día, Zaqueo llevaba consigo la carga de su traición, un vacío que ni las monedas brillantes podían llenar. Anhelaba aceptación, una conexión que sentía imposible. Una mañana radiante, el aire en Jericó vibraba con el rumor del paso de un rabino famoso, Jesús de Nazaret. La noticia corría como un fuego avivando esperanzas por doquier. Zaqueo, con su corazón palpitando por la curiosidad, sintió que debía ver a este hombre que prometía esperanza. La multitud se apiñaba en las calles, haciendo de su estatura un impedimento imposible. Sin pensarlo, decidió escalar un sicómoro. Las ramas del árbol ofrecían la vista que anhelaba, cubiertas de hojas verdes como la promesa de una nueva vida. El sol brillaba con fuerza, iluminando la escena febrilmente. Cuando Jesús se acercó, algo extraordinario sucedió. La multitud parecía disolverse ante la autoridad del rabino. Sus ojos, llenos de compasión y sabiduría divina, encontraron los de Zaqueo. Era como si todo el universo colisionara en ese momento, los latidos del corazón de Zaqueo resonaban en su pecho. Jesús pronunció su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posea en tu casa. La multitud quedó en un murmullo de indignación, preguntándose por qué un profeta querría estar en la casa de un pecador. Zaqueo, en un instante, sintió que el peso de su vida se retiraba y era, por primera vez, convocado a algo mayor. Desciende del árbol, el aire vibrante con cada paso que daba hacia la transformación. Al llegar a su hogar, el rabino compartió la comida, un acto que representaba comunión. En su presencia, las enseñanzas de amor y perdón comenzaron a surcar sus pensamientos, iluminando lo más oscuro de su corazón. En un torrente de emoción, confesó sus injusticias, prometiendo restituir todo lo que había malversado, multiplicando lo que debía, fiel a la ley de Moisés. Mientras tanto, fuera de su casa, la multitud murmuraba, cuestionando la posibilidad de perdón para un hombre como él. Pero dentro, Zaqueo experimentaba una revolución espiritual que iba más allá de su dinero. Una luz divina había traspasado su corazón. ¿Podría la conversión de Zaqueo romper los corazones endurecidos de su comunidad? Este encuentro cambiaría irremediablemente su vida, y el eco de la voz de Jesús resonaría en lo profundo de su ser y en el de quienes le rodeaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación, pero lo que estaba por suceder era aún más profundo. Zaqueo no solo enfrentaba el juicio de los hombres, sino una nueva vida diseñada por Dios mismo. La multitud había sido testigo de un milagro, y las consecuencias de este encuentro reverberarían en toda Jericó, mostrando que la gracia de Dios no conoce límites ni barreras. ¿Se atreverá la comunidad a aceptar lo que parecía imposible? Zaqueo se encontraba en su casa, la tensión del momento aún vibraba en el aire. Los murmullos de la multitud seguían resonando en su mente, pero en su corazón había renacido una esperanza palpable. Mientras compartía el pan con Jesús, sentía que cada bocado era un símbolo de reconciliación, no solo con el Maestro, sino con Dios mismo. Era como si cada platillo servido en la mesa ahuyentara las sombras de su pasado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, proclamó Jesús, y esas palabras se grabaron en el alma de Zaqueo como una nueva vida.
La luz que había entrado no solo iluminaba su hogar, sino que empezaba a transformar su visión del mundo. Mirando a Jesús, comprendió que la salvación no se limitaba a él solo, era un don que podía extenderse a todos en Jericó, incluso a aquellos que le habían despreciado. Mientras Zaqueo reflexionaba sobre la radicalidad de su nueva fe, el eco del judío que había sido llamado pecador comenzaba a resonar en la vida de aquellos que lo rodeaban. Cuando alzó la vista hacia su ventana, vio a la multitud aún agrupada fuera, sus rostros ceñudos y llenos de escepticismo. Precisamente en ese instante, sintió el peso del llamado divino, no podía quedar inactivo, pues Dios estaba obrando en su vida. Señor, dijo Zaqueo, su voz vibrante de emoción, aquí y ahora devuelvo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré 4 veces más. Las palabras fluyeron como manantial de un corazón arrepentido. La promesa de restitución era un testimonio público de su genuina conversión, un acto que retumbó como un trueno en el corazón de Jericó. De repente, un murmullo de sorpresa se propagó entre la multitud. Algunos se preguntaron si este cambio era verdadero. ¿Puede cambiar un hombre como él?, murmuraban algunos, en un tono que aún reflejaba la dureza de sus corazones. Pero otros comenzaron a asomarse a la posibilidad de que Zaqueo ya no era el recaudador de impuestos que todos conocían. Entre ellos, un grupo de ancianos, cuyas miradas endurecidas por años de desconfianza comenzaron a ablandarse al ver el fervor de Zaqueo, un fariseo, conocido por su respeto a la ley, se acercó a la casa de Zaqueo con una mirada que traía consigo muchos años de juicio. Atrapado entre la incredulidad y la curiosidad, se detuvo en la puerta, viendo cómo Jesús sonreía y hablaba con su amigo. Preguntándose si él podría sentir también la compasión del maestro, el anciano reflexionó sobre su propia vida. Zaqueo, con su tarde de fe, instaba a todos a enfrentarse a la verdad oculta en sus corazones. Mientras tanto, Jesús observaba a Zaqueo y su comunidad. Con poder y compasión, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Su declaración trazaba un hilo sagrado entre la promesa hecha a Abraham y la realidad prometida en Zaqueo. Este acto de transformación no solo era un cambio individual, sino que tenía el potencial de restaurar generaciones enteras, llevando la esperanza a cada rincón de Jericó. En ese momento inesperado, el Espíritu de Dios comenzó a moverse en la comunidad, tocando corazones que jamás pensaron que podrían ser tocados. La historia de Zaqueo se convertiría en un símbolo de redención, un ejemplo de que incluso los más perdidos pueden ser hallados, y mientras la tarde se cerraba sobre la ciudad, algo más latía en el aire, algo que iba más allá de la transformación de un hombre. Era como si las puertas del cielo se abrieran lentamente, invitando a todos a unirse a una obra divina que aún no había sido revelada en su plenitud. ¿Qué estaba a punto de desatarse en Jericó? El tiempo lo diría, pero la revelación de Dios se acercaba, y aquellos que estaban dispuestos a creer serían sorprendidos por su gloria. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Jericó, Zaqueo permanecía en el umbral de su casa, su corazón palpitando con la intensidad de una nueva vida. La alegría y el asombro danzaban en su pecho, mientras una profunda convicción de propósito comenzó a tomar forma en su mente. Observó a la multitud que aún permanecía afuera, muchos contemplando la escena con desdén, pero otros con miradas de curiosidad e incluso esperanza. Aquellos rostros eran un reflejo de la antigua lucha entre la fe y el escepticismo. ¿Podrá eso que ha sucedido en mí ser un llamado a otros?, pensó Zaqueo, sintiendo el peso del testimonio que ahora portaba. Sin previo aviso, su mirada se encontró nuevamente con Jesús, quien hablaba con bondad y amor, tocando el alma de su hermano, el anciano fariseo. Era como si una corriente de lo divino atravesara el aire, y cada palabra del Maestro resonara con un eco eterno. ¿Qué más puedo hacer, Señor?, preguntó con fervor mientras un fuego nuevo surgía dentro de él. Jesús, con una mirada profunda que penetraba en el corazón, respondió, ve y comparte tu historia. Cada alma necesita escuchar de la gracia que transforma. Zaqueo, deseando cumplir con este mandato, salió hacia la multitud. Su corazón latía rápido, no solo por la expectación, sino porque sabía que el camino hacia la redención no estaba solo en su vida, sino en cómo podría impactar a otros. Mientras se acercaba, las miradas se fijaron en él, la tensión se palpaba, y las bocas se cerraron.
Era el recaudador de impuestos, conocido por sus actos voraces, quien ahora estaba hablando de restitución y compasión. «Oídme, pueblo de Jericó», exclamó, su voz surgiendo como un clamor de liberación. «He tenido un encuentro con el Maestro, y mi vida ya no es la misma. Hoy, devuelvo la mitad de mis bienes a los pobres, y a aquellos a quienes he defraudado, les restituiré 4 veces más». Las palabras resonaron en el aire, un eco de cambio que viajaba como el sonido de una trompeta celestial. Los murmullos de la multitud comenzaron a cambiar. Algunos apretaban los labios en incredulidad, mientras otros miraban a Zaqueo con asombro. Había un profundo sentido de un nuevo amanecer colgando en la atmósfera, y unos pocos se aventuraron a acercarse, movidos por la luz que irradiaba de su ser. Entre la multitud, el anciano fariseo, antes lleno de juicio, sentía un conflicto en su corazón. Su vida había sido marcada por rígidos principios, pero la perspectiva que ofrecía Zaqueo comenzaba a resquebrajar el hielo de su propia convicción. Jesús, con un gesto que parecía abrazar el alma del encuentro, lo invitó a seguir compartiendo. «Muchos se han apartado de los caminos de Dios, y este es el tiempo de reconciliación», dijo. «Hoy, el reino de Dios se acerca a cada uno de vosotros». La salvación no es solo un regalo para los que son considerados justos, sino para quien se humilla y se vuelve a Dios. Con esas palabras, el fariseo sintió un despertar en su interior, un destello de esperanza que lo sacudía. No era solo un recaudador de impuestos transformado, era la manifestación del cumplimiento de las promesas divinas de restauración. Cada alma podía comenzar de nuevo, no importa lo que hubiera hecho, pero en aquel instante, las sombras parecían agruparse, como si una conciencia colectiva se formara en la multitud. Algunos comenzaron a murmurar de nuevo, desafiando la autenticidad del milagro, mientras otros se preguntaban si el cambio en Zaqueo era solo un espejismo. Como si el cielo respondiera a esa duda, un temblor sutil recorrió el aire, y en el corazón de todos, la pregunta resonó: ¿qué más tiene Dios preparado? Era un misterio que desbordaba los corazones, una revelación aún por llegar. Aquellos que permanecieran atentos a la voz del Altísimo, pronto tendrían la oportunidad de presenciar lo inminente, algo que cambiaría no solo a Jericó, sino a toda la humanidad. ¿Podrían ellos discernir el propósito divino que se estaba revelando? Mientras la multitud continuaba debatiéndose entre la incredulidad y la admiración, un silencio reverente se asentó sobre ellos. Zaqueo, viendo cómo la luz de la verdad comenzaba a abrirse camino en los corazones de sus compatriotas, sintió el peso de su nuevo testimonio como una antorcha encendida en la oscuridad. Fue entonces que Jesús, percibiendo el ambiente tenso y expectante, alzó la voz una vez más, incitando a la reflexión y la acción. «En verdad os digo», comenzó Jesús, «la salvación ha venido a esta casa hoy, pues este también es hijo de Abraham». A esas palabras, la multitud se dividió aún más. Algunos murmullos se alzaron nuevamente, penetrantes y escépticos, capaces de infiltrar cualquier convincente argumento con voz de dudas. «¿Cómo puede ser este hombre, un recolector de impuestos, un hijo de Abraham?», se escuchó entre los más críticos. ¿Acaso su vida de avaricia y engaño puede ser transformada en un testimonio de fe? Zaqueo, sintiendo el ardor del espíritu en su pecho, tomó una respiración profunda. En aquel instante, más que un simple recaudador de impuestos, se veía a sí mismo como un puente hacia un destino glorioso otorgado por Dios. El deseo de cambiar su vida se transformó en ferviente propósito. No quería ser solo un objeto de compasión, sino un verdadero mensajero de la gracia divina. «Guardad vuestras palabras, pueblo de Jericó», clamó, su voz resonando como un tambor celestial. «No se forjen cadenas de juicio cuando lo alto se está moviendo. Mi vida antes fue motivo de desprecio, mas ahora, en la luz del Maestro, me convierto en testigo del poder redentor de Dios. Escucharéis el eco de mi restitución. Recibiréis la dicha de ver una vida restaurada». Las miradas cambiaron nuevamente, algunas se tambalearon entre la incredulidad y la esperanza. Cada palabra de Zaqueo llevaba el peso del amor divino. Aquellos que lo rodeaban comenzaron a ver algo más que un hombre cambiado, comenzaban a vislumbrar una obra inigualable de gracia que desdibujaba las líneas de su entendimiento, pero Jesús, al observar la continua resistencia en algunos corazones, habló una vez más, facilitando el clamor de la verdad.
Así como el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10, recordó, dejando claro que su oficio divino incluía alcanzar lo despreciado y lo perdido, ofreciendo redención a todos, sin excluir a ninguno. En ese preciso momento, un fuerte viento comenzó a soplar a través de la plaza, como un recordatorio de la presencia de lo sobrenatural. El espíritu de la multitud se agitó, y muchos empezaron a colmear a Zaqueo con preguntas que van desde la fe a la duda. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el secreto tras tu transformación? Mientras Zaqueo intentaba responder entre el tumulto, de la masa surgió una voz, un joven que había sido conocido por ser experto en las leyes, quien exclamó, ¿no dicen las Escrituras que el que no es hijo de Dios no puede ver el reino? La multitud calló, y todos los ojos se dirigieron hacia Jesús. Con sabiduría divina, él respondió. En verdad, os digo que a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Lucas 7:47. Las palabras penetraron como espadas cortantes en Restauración, dejando claro que la regla de la salvación no se atiene a los méritos humanos, sino a la soberanía del amor de Dios. Zaqueo, sintiendo la convicción de aquel instante, se inclinó en adoración, respondiendo a la luz que había entrado en él y en sus amigos. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, como un eco vibrante de incertidumbre: ¿cuál era la siguiente etapa en este camino de salvación? Cada corazón que miraba esperaba la revelación de la acción siguiente de Dios, ansiosos por entender los planes que se estaban tejiendo en los cielos. Por tanto, continuó Jesús, el día de la gracia no ha terminado. La luz está sobre cada uno de vosotros, y lo que está por venir es aún más sorprendente. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los corazones comenzaban a despertar, en un susurro de expectativa. Con un nuevo sentido de urgencia, Zaqueo sabía que esta era solo la primera de muchas transformaciones. La multitud, una comunidad cambiada, se preparaba para recibir la obra majestuosa que vendría. Mientras Zaqueo miraba al cielo, las nubes parecían dispersarse, dejando claro que el tiempo de revelación se acercaba. Dios, en su soberanía, iría a desatar la más grande demostración de amor y poder jamás vista. ¿Qué aventuras esperaban en el horizonte? Cada paso, cada palabra era un delicado hilo tejido en el manto de su misericordia. El murmullo de la multitud se convirtió en un murmullo de anticipación, mientras los corazones latían al unísono con la promesa del Mesías. Zaqueo, aún aturdido por la gracia inmerecida que había tocado su vida, sintió que cada mirada en él era un hilo conectado a la esperanza renovada de un pueblo que había estado en la oscuridad. La atmósfera se cargó de una electricidad divina, y así, Jesús se volvió hacia la multitud, sus ojos ardían como el fuego del altar del incienso, y su voz resonó con el poder de una trompeta celestial: hoy, la salvación está no solo en esta casa, sino también en cada una de vuestras vidas. Escucha, oh pueblo de Jericó, que lo que está por venir no es solo para el que se considera justo, sino también para el que ha vagado lejos de la senda. Mientras hablaba, la gente se sintió atraída como imanes a las palabras de vida, sintiendo la urgencia de una oración colectiva. En aquellos momentos, las distinciones entre ricos y pobres, justos y pecadores, se disolvieron en la promesa de redención. Zaqueo, temblando de emoción, dio un paso hacia adelante, como si sus pies fueran capaces de moldear el destino. Maestro, se atrevió a interrumpir, en este nuevo camino, prometo hacer restitución de lo que he tomado. Dejo de ser hombre de avaricia y me convierto en el símbolo del perdón. La multitud contuvo el aliento, y los murmullos ahora hablaban de asombro y posibilidad. Un rescate. Una transformación. Jesús, al escuchar su corazón, sonrió con la misma bondad que el sol al amanecer. Zaqueo, tu deseo de restituir es un signo de verdadera conversión, pero recuerda, no es la acción la que te salva, sino la fe en quien te llama. Y así, un nuevo canto resonó entre la multitud, dado por aquellos que habían sido testigos de la metamorfosis del recolector de impuestos. La vida de Zaqueo se había convertido en un faro de esperanza, iluminando rostros ennegrecidos por la desesperanza. Sin embargo, entre las caras que sonreían llenas de alegría, surgió nuevamente la voz del escéptico, un fariseo con la mirada aguda, que no podía contener su desdén. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso recibirá tan fácilmente el perdón un hombre como él? Con esa provocación, la multitud se dividió de nueva cuenta,
esta vez entre los que aclamaban jubilosamente el poder de Dios y los que aún dudaban. Al mirar al fariseo, Jesús respondió: el mundo no entiende la medida del amor que agracia a los que buscan, ni la profundidad de la gracia que cubre a aquellos que reconocen su miseria. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Las palabras de Jesús cayeron sobre la multitud como lluvia fresca en el desierto, abriendo los ojos de muchos a la vasta profundidad de la misericordia divina. Aquellos que habían sido cautivos de su propia justicia empezaron a reflexionar y cuestionarse, sintiendo la chispa de una nueva comprensión. Zaqueo, viendo la batalla de corazones en juego, se sintió impulsado a ofrecer su casa como un refugio. Venid, compartamos juntos esta nueva vida. Que nadie quede fuera de esta gracia. Con el sol comenzando su descenso, la plaza mostró colores vibrantes, como una pintura celestial, cada matiz perfecto, al igual que el plan de Dios que se desplegaba ante ellos. Hubo un estremecimiento en el aire, como si la naturaleza misma cantara un himno de celebración. Poco a poco, la multitud se acercó y comenzó a compartir su historia, cada relato un eco de la transformación radiándole vida de esperanza. Sin embargo, en el fondo, Jesús sabía que el camino hacia la cruz estaba cada vez más cerca. Con el rostro sereno, dijo: esta es la verdad que ha venido a salvar a los perdidos, pero en el corazón de esta exaltación se anima el tempestad de lo que está por venir. Las miradas se posaron en él con una mezcla de amor y confusión, conscientes de que un gran desafío aguardaba, un desafío que manifestaría la plena revelación del plan soberano de Dios. La llama de la fe había encendido el alma de cada presente, pero, ¿estaban preparados para el giro final en la historia de redención que se desataría en la ciudad? Así, mientras la multitud se dispersaba entre risas y llamando a la acción, la sombra de la cruz se asomaba en los corazones de los que esperaban. El eco de la salvación resonaba en cada paso, y el tiempo de cumplir con la promesa de Dios se acercaba, un tiempo decisivo lleno de asombros que revelaría el verdadero poder de su amor inmenso. Mientras el crepúsculo extendía su suave manto sobre Jericó, la multitud comenzó a dispersarse, pero el eco de las palabras de Jesús aún danzaba en el aire, alimentando las llamas de la transformación. Zaqueo, sintiendo la nueva luz que iluminaba su vida, miró alrededor, su corazón rebosante de gratitud y propósito. Pero en el profundo misterio de su llamada, había algo mayor que aguardaba ser descubierto. En ese momento, un murmuro se levantó nuevamente entre los presentes. Un grupo de personas se acercaba con pasos decididos, y a medida que se hacían visibles, los rostros se tornaron serios. Eran representantes de los ancianos y maestros de la ley, aquellos que habían sido los guardianes de la tradición y el orden. Con incertidumbre en sus ojos, se acercaron a Jesús y a Zaqueo, como en busca de confrontación. Maestro, comenzó uno de los ancianos, su voz grave resonando en la calma, ¿cómo puedes permitir que un hombre como este, conocido por su avaricia y deshonestidad, se llame a sí mismo un hijo de Abraham? Dinos, ¿acaso la ley no exige restitución antes de la aceptación? Jesús, sin parpadear, respondió con una mirada que penetraba en las profundidades de sus corazones. No vino el Hijo del Hombre a buscar lo justo, sino a rescatar lo perdido. Lucas 19:10. Con estas sencillas palabras, la sabiduría divina desconcertó a aquellos que se aferraban rígidamente a la letra de la ley. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, una tensión palpable se apoderó del aire. Zaqueo, con los ojos brillantes de fervor, se dirigió a los ancianos. Estoy dispuesto a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Lucas 19:8. Su voz temblaba, no solo por la emoción, sino por la verdad que había brotado en su corazón. Aquellas palabras, llenas de sinceridad, resonaron en la multitud como una melodía de redención. Los ancianos se miraron entre sí, los rostros de algunos comenzaron a suavizarse mientras la palabra de Dios perforaba su desconfianza. Jesús, viendo la lucha interna, prosiguió: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La gracia que se derrama conduce a una transformación auténtica, no a la mera observancia de la ley. Lucas 19:9. Las afirmaciones de Jesús comenzaron a resquebrajar las viejas estructuras que habían mantenido la justicia y la moral en un equilibrio precario. En sus corazones, muchos comenzaron a darse cuenta de que la salvación no solo restablecía a Zaqueo, sino que desafiaba sus propias nociones de justicia y exclusividad.
La luz del perdón se estaba disipando en las sombras de la condena, mientras la multitud era envuelta por una intensa lucha de emociones. El anciano que había hablado al principio, su corazón agitado, expresó lo que muchos ya sentían. ¿Y si somos nosotros quienes hemos desviado nuestra mirada del Señor? ¿Qué significa realmente ser hijos de Abraham? Una voz que resonó con un ácido escepticismo aún persistía y cuestionó, pero, ¿cuál es el criterio con el que medimos la gracia? ¿Es permitido que esta salvación sea tan simple? Jesús, enfrentando sus dudas, sentenció, mi gracia es suficiente para el débil, y mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Al decir esto, el viento sopló sobre ellos, trayendo consigo una nueva revelación de la verdad divina. La multitud, cada vez más unida por la fe renovada, empezó a entender que la obra de la cruz no solo se podría entender como una transacción de justicia, sino como el acto supremo de amor y reconciliación. Un profundo susurro pareció salir de sus corazones, y Zaqueo, como el canal de ese cambio, se sintió más que nunca parte del plan soberano que Dios había tejido desde la fundación del mundo. Mientras la noche oscurecía más, Jesús les miró una vez más, los ojos llenos del fuego del propósito. Lo que el Padre ha dispuesto será cumplido, la espina del pecado será removida, y en su lugar, florecerá la alegría de la redención. Isaías 61:3. Así, con sus corazones latiendo al unísono, la multitud comenzaba a comprender que esa salvación, ofrecida a los que estaban perdidos, no solo se limitaba a Zaqueo. En la profundidad de sus almas, se encendía la esperanza de que quizás, solo quizás, podrían también ser partícipes de esa gracia. La sombra de la cruz se hacía palpable, y el verdadero significado del sacrificio estaba a punto de revelarse. Ante la expectativa colectiva, la promesa divina se transformó no solo en un hecho distante, sino en un orden que estaba cada vez más cerca de convertirse en una realidad. El tiempo de los hombres ha llegado, la historia está por escribirse en la sangre del inocente. La revelación del plan soberano de Dios se acercaba, echando raíces en el corazón de aquellos que escuchaban, como si la historia de sus vidas estuviera entrelazada con la obra de su Redentor. Mientras la noche caía sobre Jericó y la multitud se dispersaba, los ecos de la revelación divina aún resonaban en las mentes y corazones de los presentes. El murmullo de los ancianos se desvanecía lentamente, pero no sin dejar tras de sí una estela de preguntas profundas, un anhelo por entender lo que había sucedido en aquel encuentro protegido por la sombra de las palmeras. Zaqueo, sintiendo un torrente de luz en su interior, sabía que su vida no volvería a ser la misma. De pronto, entre la multitud, una mujer se acercó al grupo de Jesús. Su rostro, marcado por el sufrimiento y las lágrimas, mostraba el desgarrador peso de un pasado oscuro. Era una mujer conocida por su vida de pecado, y su valiente paso al frente provocó tensiones entre los ancianos, quienes la miraban con desdén. «Maestro», exclamó, su voz temblorosa pero firme. «He escuchado de tu poder y de tu bondad. La enfermedad que me atormenta no solo ha dañado mi cuerpo, sino que ha asfixiado mi alma. ¿Puede alguien como yo encontrar misericordia en ti?» Sus ojos, llenos de esperanza, buscaban las sagradas palabras de aquel cuya fama se había extendido como el incienso en el templo. Jesús, sintiendo la profunda carga de su clamor, se volvió hacia ella con compasión. «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Lucas 7:50. Al pronunciar estas palabras, la mujer sintió como si una ola de sanidad fluyera a través de ella, dejando atrás el dolor y la culpa. En ese momento, su vida fue transformada, y la alegría de lo nuevo recuperó un espacio en su corazón. La multitud observaba con asombro y reverencia. Aquella mujer, que había sido objeto de desprecio, se marchaba renovada, dejando atrás su pasado marchito. Pero la curiosidad suscitaron nuevos murmullos, y un anciano, aún aferrado a la tradición, no pudo evitar interrumpir. ¿Acaso no está en la ley que nuestra vida debe mostrarse por medio de acciones manifiestas de arrepentimiento? ¿Cómo puede ser salvada fácilmente una mujer de tan mala reputación? Jesús, con voz serena y firme, respondió, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. Con estas palabras, la verdad de un nuevo orden espiritual comenzaba a brotar entre ellos. Era claro que, en el reino de Dios, la redención no era un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación universal. El anciano sintió el peso de sus propias palabras mientras detrás de él,
Otros hombres de fe comenzaban a sentir que la obra del Maestro los desafiaba a revisitar sus propios corazones. En ese preciso instante, Zaqueo, sintiendo el impulso de la transformación, se atrevió a plegar sus manos en oración y dijo: Señor, que mi vida sea un reflejo de tu gracia. Que en mi generosidad encuentre redención. No solo por mí, sino por aquellos que, como la mujer, están buscando un rayo de esperanza. Las miradas se centraron en Zaqueo cuando la convicción llena del Espíritu Santo comenzó a renacer en aquellos corazones adormecidos por la ley y el juicio. El ciclo de restauración empezó a esparcirse como un fuego vivo dentro de ellos, desafiando sus expectativas y haciendo estallar sus muros de incredulidad. Mientras la luna iluminaba tenuemente el camino, un nuevo aire de expectativa se respiraba. El rostro de Jesús brillaba con una luz inigualable. Él sabía que cada encuentro, cada acto de gracia, estaba tejiendo los hilos del esplendor divino que culminaría en la cruz, y así, en el silencio expectante de la noche, Jesús miró a la multitud y les dijo: lo que han presenciado hoy es solo una sombra de lo que está por venir. La sanidad y la salvación no son solo para los que están cerca, sino para todos los que clamen. El tiempo de mi pacto se acerca y, al final, se revelarán misterios más profundos que cambiarán la historia de la redención. Las palabras resonaron en el corazón de Zaqueo y la multitud, dejando una semilla de anhelo en la espera de la revelación del profundo plan soberano de Dios. La cruz ya dibujaba su silueta en el horizonte espiritual, y la historia de la humanidad estaba a punto de tomar un giro monumental bajo la guía de aquel que mezclaba la justicia con la gracia, la ley con el amor. Y sucedió que, al amanecer del día siguiente, los ecos de la noche anterior aún retumbaban en las puertas de Jericó. La fama de Jesús seguía creciendo, cual fuego que se aviva con el roce del viento. Zaqueo, con el fervor del cambio dentro de su alma, salió de su hogar, decidido a buscar más de la sabiduría que aquel hombre le ofrecía. Sus pasos resonaban en las calles polvorientas mientras su mente giraba en torno a las palabras que Jesús había pronunciado. La salvación ha entrado hoy a esta casa. La imagen de la mujer, liberada de su carga, seguía fijada en su corazón. Pero algo más profundo le inquietaba. Lo que se revelaba a través de la luz de aquel encuentro era solo la punta del iceberg de un propósito eterno. Al llegar al centro de la ciudad, vio a multitudes agrupadas, hablando en voz baja y señalando hacia un camino que llevaba a la entrada de Jericó. ¿Qué ocurre, hermanos?, preguntó a unos comerciantes que se asomaban curiosos. Escuchamos que el maestro regresa para predicar de nuevo. Ayer, las cosas que hizo y dijo transformaron vidas, y aquí estamos para escuchar sus palabras de poder, respondieron con fervor. Zaqueo se sintió impulsado a unirse a la multitud, ansioso por ver y escuchar. Sin embargo, su estatura pequeña lo limitaba, no podía ver más allá de las cabezas que lo rodeaban. ¿Qué debo hacer?, pensó, y de pronto, una idea brillante surgió en su corazón. Pidió a un niño que lo ayudara a alcanzar un árbol cercano y, con destreza, trepó sus ramas fuertes hasta encontrar un lugar desde donde pudiera ver a Jesús. Mientras se acomodaba entre las hojas, vio cómo Jesús se acercaba, rodeado de quienes deseaban tocar su manto, oír su voz y experimentar su poder sanador. Zaqueo contuvo la respiración, su corazón palpitaba con la expectativa de un encuentro que podría cambiar todo. Pero en ese momento, a medida que Jesús caminaba, de repente se detuvo, como si lo hubiera sentido, y alzó la vista hacia donde Zaqueo se encontraba. Zaqueo, baja deprisa, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Lucas 19:5, dijo Jesús. La multitud quedó sorprendida. ¿Por qué eligió a él, un recaudador de impuestos, un hombre despreciado por su propia gente? Los murmullos comenzaron a esparcirse nuevamente entre los ancianos. ¿Por qué este hombre se entremezcla con pecadores?, cuestionaban algunos, mientras Zaqueo, sintiendo el peso de la gracia sobre su vida, bajó rápidamente del árbol, la mezcla de alegría y temor recorriendo cada uno de sus pasos. Tan pronto como Jesús entró en su casa, Zaqueo, sintiéndose intimado por la presencia divina, se reveló a sí mismo más allá del miedo. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Lucas 19:8. Su declaración resonó como un eco de la fe que brotaba en su corazón, y así, mientras la transformación comenzaba a tomar forma, Jesús miró a la multitud y exclamó:
hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 9-10. Los presentes comenzaron a sacar conclusiones, a asimilar lo que veían y oían. Sin embargo, había un murmullo constantemente creciente, un anhelo de comprensión que iba más allá de las circunstancias. ¿Qué otro misterio escondía aquel maestro que caminaba entre ellos, que decía venir a buscar lo que estaba perdido? Mientras el cielo se teñía de un rojo anaranjado en el horizonte, la sombra de una cruz se proyectaba en la mente de Zaqueo y de la multitud. Cada corazón parecía latir en un mismo compás, estaban a punto de ser testigos de algo más grande que su entendimiento, un plano soberano de Dios que se desplegaría a través de una redención que iba más allá de sus más profundas expectativas. El misterio se intensificaba, y el reino de los cielos comenzaba a ser una realidad tangible entre ellos. Mientras la tarde descendía sobre Jericó, el murmullo de la multitud se tornó un susurro reverente. La presencia de Jesús, cargada de poder y amor, fluyó a través de las calles como un río que busca su cauce. Zaqueo, aún aturdido por la transformación que comenzaba a gestarse en su ser, dirigió su atención a la figura de aquel nazareno que desafiaba las normas y expectativas de todos. ¿Qué es esta salvación?, se preguntaba Zaqueo mientras Jesús respondía a las inquietudes de la multitud, compartiendo parábolas que iluminaban la oscuridad del corazón humano. ¿Por qué mi casa? ¿Por qué yo? La llama en su pecho se avivaba con cada palabra de Jesús, resonando en él como el eco de un llamado antiguo, perdido en las sombras de su vida. Ahí, en el rincón de su hogar, el recaudador de impuestos no era solo un hombre pequeño de estatura, sino un alma sedienta de redención, luchando con el peso de sus pecados. Cada tópico de conversación que surgía a su alrededor era un recordatorio de su vida, marcada por la avaricia y el desprecio. Sin embargo, la mirada de Jesús, plena de misericordia, le decía que había algo más allá de su pasado. Mientras tanto, la multitud, aunque cautivada, también se encontraba confundida. Entre ellos, un fariseo, conocido por su piedad, expresó su indignación: ¿cómo puede este hombre ser el Salvador que esperábamos? Veamos, su corazón fue dirigido hacia un hombre que se enriquece a expensas de sus hermanos. Las tensiones comenzaban a crecer, desbordando el ambiente de un conflicto ético que desafió a los presentes. Jesús, consciente de sus pensamientos, levantó la voz, clara y firme: los que son sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31-32. La respuesta de Jesús resonó como un trueno en sus corazones, despejando la niebla del escepticismo. Zaqueo escuchó cada palabra, y con cada declaración que hacía el maestro, una chispa de esperanza se encendía en su interior. Era como si la luz de Dios mismo se posara sobre su vida, instándote a abrazar el cambio. Con renovado fervor, se puso de pie ante la mirada expectante de la multitud. Señor, a partir de este momento, mi vida es tuya. ¿Qué debo hacer para ser parte de tu reino? Las miradas se posaron sobre él, y a su alrededor, sintió el aliento de Dios revitalizando su fe. Hoy he decidido dar la mitad de mis bienes a los pobres, proclamó, su voz temblante pero decidida. Y si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. A medida que hablaba, las congregaciones de la gente disparaban murmullos, y el fariseo, al ver esta declaración, retrocedió, incapaz de comprender la magnitud de la transformación que estaba ocurriendo. Con cada palabra pronunciada, Zaqueo era forjado a nuevo. Sin embargo, en el aire flotaba un misterio aún mayor. ¿Por qué Jesús había elegido a Zaqueo? ¿Qué significado tenía este encuentro en el gran plan de la redención? La luz del sol comenzaba a ocultarse tras las montañas y, de repente, la atmósfera se tornó pesada con la anticipación de un momento trascendental. Jesús, con la suavidad de un susurro pero con la autoridad del cielo, miró a la multitud y proclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 9-10. Un profundo silencio se sembró, mientras las palabras de Jesús se adentraban en los corazones como semillas de esperanza. El cielo, aún oculto en su fulgor, ofreció un nuevo hilo de revelación. Zaqueo,
ahora en el camino de la transformación, representaba una verdad aún más grande, la aceptación de un nuevo pacto, donde todos, sin importar su pasado, pueden ser parte de la familia de Dios, y así, mientras la multitud contemplaba con asombro y pasión, una sombra siniestra se alzaba en las colinas, presagiando un desenlace que cambiaría la historia para siempre. Algo profundo estaba en juego, un plan eterno que trascendería incluso la profunda transformación de un hombre pequeño y perdido. Las preguntas resonaban en el aire: ¿cuál sería el futuro de esa salvación, y cómo se entrelazaba con el destino del Hijo del Hombre? La tarde se desvanecía, y la luz dorada se filtraba entre las ramas de los árboles, enmarcando la escena con un resplandor que parecía bendecir el encuentro. A medida que Jesús continuaba hablando, las palabras de vida eran absorbidas por cada corazón presente, resonando con una verdad inquebrantable que abrumaba ante la simpleza del amor divino. El murmuro de los presentes se apagó, y se pudo escuchar el crujir de las hojas mientras Zaqueo, con un corazón ardiente, comprendía cada vez más el sentido profundo de la elección que había hecho, no solo de aceptar a Jesús en su hogar, sino de abrazar su identidad como hijo de Abraham. El rabino de Nazaret había extendido la salvación a un paria, mostrando que el reino de Dios era inclusivo, un refugio para quienes eran considerados indignos y perdidos. En medio de este clima de revelación, el anciano fariseo, aún atormentado por sus dudas, observaba con la mirada fijas en Jesús. ¿Quién es este que perdona los pecados?, murmuró con la voz tensa, preguntándose cómo podía alguien con un pasado reprochable ser dignificado ante tal llamado. Su incredulidad se convirtió en un muro que lo separaba de la gracia palpable que estaba fluyendo entre ellos. Zaqueo, sintiendo la presión de la comunidad sobre sus hombros, encontró valor en la mirada de Jesús. «Señor», exclamó con un fervor renovado, «no solo estoy dispuesto a restituir, sino a vivir como un testimonio de tu gracia. Seré un medio de transformación en mi ciudad. No permitiré que mi pasado defina mi futuro». Estas palabras llevaron un eco poderoso por toda la multitud, y los corazones comenzaron a palpitar con una nueva esperanza. La posibilidad de redención, que antes parecía distante y desconectada de sus vidas, ahora se sentía al alcance de su mano. Algunas ancianas, que habían aprendido a desconfiar de los hombres, comenzaron a derramar lágrimas de alegría, ya que vieron en el cambio de Zaqueo la fe viva que podía actuar en sus propias vidas, pero, en el instante más profundo, el corazón de Zaqueo comenzó a entrelazarse con la iniciativa divina. ¿Podría ser que mi historia no es solo una excepción, sino una invitación para que otros también encuentren su camino de regreso? Reflexionó mientras avivaba su deseo de ser un faro de luz en medio del murmullo que crecía en el ambiente. Jesús, percibiendo la transformación en el corazón de Zaqueo y la lucha en aquellos que todavía dudaban, levantó la voz. Hoy, la salvación ha llegado a esta casa. Aquel que sabe mucho, ama mucho, y a quien se le perdona mucho, tiene un motivo aún mayor para amar. Los ecos de las palabras de Jesús penetraron en la multitud, muchos comenzando a cuestionarse sobre sus propias vidas y posibilidades. ¿Cuánto hemos sido perdonados, y cuánto amor se nos exige a cambio? Reflexionaban con seriedad. Entre los que murmullaban, un hombre, conocido por su dureza y justicia, se atrevió a interrumpir. Esto es escandaloso. Si los pecadores son bienvenidos, ¿nosotros qué somos? Su voz desafiante resonó como un campanario, buscando provocar una respuesta contundente de Jesús. Sin embargo, no hubo reacción disonante, sino una tranquilidad palpable que llenó el espacio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, enfatizó Jesús, así revelando que su misión no era solamente de compasión, sino de completa restauración e inclusión. Con cada palabra, el aire cargado de tensión espiritual comenzó a abrirse, como si la revelación brillante de Dios estuviera dispuesta a entrar en los corazones de todos los presentes. Aquel momento de revelación se sentía como un preludio de algo más grande que estaba por ocurrir. Era como si el cielo se abriera un poco más, dejando caer la luz sobre un horizonte que prometía un cambio significativo no solo para Zaqueo, sino para toda la humanidad. ¿Qué más preparará Dios en este pueblo? Caviló la multitud, mientras los murmullos comenzaban a entrelazarse en un diálogo general de expectativas. De repente, la atmósfera cambió. Sutilmente, como un viento fresco que soplaba en la tarde. La presencia divina comenzó a sentirse como un peso glorioso,
un augurio de la revelación inminente que atravesaría todos los límites humanos. La hora se acerca, murmuró Jesús, y lo que está por venir será aún más sorprendente. La multitud sintió como sus corazones latían al unísono con la promesa de un nuevo pacto. La sombra de la cruz comenzaba a dibujarse en el horizonte, anticipando la culminación del plan redentor de Dios. ¿Cómo conectarían estos nuevos comienzos con la historia profunda de salvación que había sido profetizada desde los días de los antiguos? Así, mientras todos aguardaban con ansia, la revelación del futuro de Dios comenzaba a florecer en la vida de un hombre al que habían considerado insignificante. La vida de Zaqueo se estaba convirtiendo en parte del relato eterno, un hilo en el tapiz de la obra maestra de redención preparada desde la fundación del mundo. ¿Podrían entender el impacto que este encuentro tendría no solo en Jericó, sino en todo el mundo? La única certeza era que el misterio de su plan estaba apenas al inicio de su esplendor.